¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia casa? Imagina que un padrastro frío te ha dejado de lado durante años, solo para que tu madre regrese de repente desesperada, rogándote que la salves de la cárcel. En plena noche, aparece en tu pantalla un mensaje de la persona de la que creías no volver a saber nada. Hijo, te necesito. Todas las emociones enterradas, los recuerdos de la infancia destrozados, las lágrimas silenciosas de tu madre y las miradas duras de Rick regresan como una tormenta. Cuando has perdido tu habitación, tu familia y tu confianza, ¿puede el perdón seguir significando algo? ¿O es solo otra herida en tu orgullo? ¿Qué harías si la madre que una vez te abandonó regresara de repente, usando tu amor y bondad para ocultar sus errores más oscuros? La historia de hoy trata sobre la delgada línea entre la familia, el dolor y la traición. ¿Listos para sumergirnos en ella? Déjanos un comentario diciéndonos desde dónde la ves y comencemos juntos este drama inédito. Es extraño cómo ciertos recuerdos perduran, negándose a desvanecerse, como el frío que se te pega a la piel mucho después de haber dejado atrás la nieve. Recuerdo las mañanas tempranas cuando el mundo aún se sentía seguro. Solo yo, mi madre y la luz dorada que se vertía en nuestra pequeña cocina. Ella cantaba suavemente mientras daba vueltas a los panqueques, y yo creía, solo por esos momentos, que éramos inquebrantables. Pero detrás de aquellas mañanas ordinarias, se acumulaban las sombras. Solo tenía 5 años cuando las peleas a gritos de mis padres empezaron a ahogar el sonido de los dibujos animados. El divorcio en sí no me sorprendió. Lo que me destrozó fue la forma en que la culpa parecía impregnar cada rincón de nuestras vidas. Mis abuelos eligiendo bando, los vecinos susurrando tras puertas entornadas. Mi madre ponía cara de valiente, pero yo veía el agotamiento grabado en sus ojos cada noche, después de trabajar doble turno solo para mantenernos a flote. Las visitas a mi padre, el arquitecto, se convirtieron en mis salvavidas, los días que nos escapábamos a obras o construíamos aeromodelismo en su pequeño apartamento. Él prometía, siempre encontraremos una solución, chaval. Sin embargo, en casa, la soledad se apoderó de mí. Mi madre era mi ancla, pero se iba desvaneciendo poco a poco, perdida en preocupaciones de adulta y lágrimas silenciosas que creía que yo no veía. Cuando Rick entró en nuestro mundo, todo cambió. Llegó con un encanto forzado, ofreciendo regalos y contando chistes que nunca terminaban de funcionar. Al principio, mi madre sonreía más. Incluso hubo raras noches de risas en la cena, con Rick cocinando su chili mundialmente famoso y mi madre fingiendo que no estaba demasiado salado. Pero pronto, esa risa fue reemplazada por una nueva tensión. Rick, imponente y testarudo, encontraba maneras de hacerme sentir insignificante sin siquiera alzar la voz. De repente, me sentí como una intrusa en mi propia casa. Las conversaciones se acortaron. Mi madre empezó a esconder sus muñecas magulladas bajo cardigans largos, insistiendo en que simplemente era torpe. Incluso mi mejor amigo, Jamie, que vivía al final de la calle, notó lo retraída que me había vuelto. Me miraba con preocupación en la parada del autobús, preguntándome si todo iba bien. Pero, ¿qué podía decir? Mi familia se está desmoronando. Que la mujer que una vez prometió el mundo ahora estaba dejando que una desconocida destrozara todo lo que habíamos construido. Lo verdaderamente doloroso fue notar el cambio en mi madre, cómo había permitido que las palabras de Rick la lastimaran, cómo sus abrazos se habían vuelto menos frecuentes. Y en esas noches en que la pelea era más intensa, me encontraba escondida en mi habitación, con los auriculares bien apretados, rezando por escapar. Pero las paredes de esa casita no eran lo suficientemente gruesas como para aislarme del dolor. A veces, mi abuela, con una vida forjada por la resiliencia, pasaba por casa con galletas caseras y un consejo severo. Las familias pasan por tormentas, pero uno se aferra a los que ama, por muy difícil que sea. Sin embargo, incluso ella, fuerte y firme, parecía impotente ante la creciente brecha. Mirando hacia atrás, veo una infancia marcada no solo por el amor que perseguí con tanta desesperación, sino también por una lenta comprensión. No todas las heridas son visibles. Algunas se forjan día a día, en las habitaciones donde ya no eres bienvenido, en el silencio que se cuela, en los ojos que apartan la mirada cuando más los necesitas. Para cuando llegué a la adolescencia, ya había aprendido a guardar secretos. Encontraba consuelo en los libros, los paseos nocturnos y los escasos fines de semana con mi padre. Cada visita era un oasis fugaz, un recordatorio de lo que podría ser una familia, si tan solo pudiera unir a ambas mitades. Pero mi hogar se había convertido en una sombra de sí mismo. Y yo también. A medida que pasaban los años,
Los resentimientos crecieron, cada uno profundizando las grietas que un día destrozarían todo lo que creía saber sobre mi familia. Y eso, justo ahí, fue solo el comienzo. El día que Rick entró de verdad en nuestras vidas, se sembró el resentimiento y todo cambió. Pero, ¿qué pasa cuando el amor se convierte en supervivencia y aquellos en quienes más confías se convierten en extraños en tu propia casa? Es increíble lo rápido que un desconocido puede ponerte el mundo patas arriba. Rick no irrumpió en nuestras vidas, se coló, astuto y calculador, al principio adoptando la apariencia de un novio cariñoso que solo quería ayudar. Tenía 15 años cuando mi madre lo presentó en una barbacoa familiar. Ese día se veía diferente, no solo feliz, sino casi desesperada porque alguien se fijara. Mi tía Linda, siempre la observadora aguda, me susurró: «Tiene ojos de vendedor, cariño. Cuidado». No supe a qué se refería entonces, pero pronto lo sabría. Por un breve instante, Rick cumplió su papel a la perfección. Le trajo flores a mamá, contó chistes de papá que no le salieron bien, presumió de sus habilidades para asar a la parrilla. Incluso intentó conectar conmigo, nos forzó a conversar sobre béisbol y la universidad, y me dio las llaves de una motocicleta que nunca había visto. Afirmó que era un gesto de confianza, pero todos sabemos que la confianza no se compra con regalos, ¿verdad? Poco después de aquella tarde soleada, Rick se mudó. Y las cosas cambiaron rápidamente. Al principio, fue sutil. Mamá empezó a reorganizar nuestros muebles, a cambiar las recetas familiares, a renovar su armario. «Rick cree que deberíamos probar algo nuevo», decía, forzando una risita, mientras su antigua chispa se apagaba. Impuso nuevas reglas en casa: quitarse los zapatos siempre, tareas asignadas según un horario estricto en la pizarra. De repente, me regañaban por cosas que siempre había hecho: escuchar la música demasiado alta, dejar los platos en el fregadero durante 5 minutos, incluso llamar a mi papá demasiado tiempo en mi propia habitación. Las discusiones se convirtieron en un ritual nocturno. A veces eran por mis notas, a veces por nada. Rick alzaba la voz, y cuando lo hacía, mamá se encogía, con la mirada fija en el suelo. Mi prima pequeña Zoe, que venía de visita los fines de semana, una vez pilló a Rick gruñéndome por cómo abrí la puerta. Nunca volvió a venir después de eso, no puedo culparla. Con cada semana que pasaba, la casa se sentía menos como un hogar, más como el reino de Rick. Incluso la abuela intentó intervenir, invitándome a dormir en su casa y preguntándome si todo estaba bien. Siempre la ignoraba, pero la verdad era que nunca me sentía lo suficientemente segura como para contarle a nadie lo que pasaba. Mi vieja amiga Jamie también notó el cambio en mí. Mis bromas desaparecieron en la escuela, mis calificaciones bajaron, en lugar de invitaciones, solo quería que me dejaran en paz. Rick revisaba mis cosas, reorganizaba mis libros, tiraba las fotos viejas de mi papá del pasillo. Una vez, encontré mi dibujo favorito de la infancia hecho pedazos en la basura. Cuando le pregunté, Rick simplemente se encogió de hombros. Era un montón de trastos, chaval. Medura. Mamá apenas reaccionó. Solo parecía cansada, agotada por 1000 pequeñas batallas que sabía que no podía ganar. Pero lo que más me dolió fue mi propia mamá. Antes me defendía, incluso cuando me equivocaba. Ahora, miraba nerviosa a Rick antes de decir nada, como si le pidiera permiso. A veces la veía sentada en su coche después del trabajo, simplemente, respirando, conteniendo las lágrimas, temiendo lo que había dentro. Empecé a escaparme a pequeñas libertades, paseos a medianoche, largas llamadas con papá o incluso quedarme horas extra en la escuela para no volver a casa. Pero por mucho que intentara escapar, la influencia de Rick se extendía aún más. La traición no fue solo la presencia de Rick, sino también la lenta desaparición de mamá, su silenciosa aceptación, su decisión de guardar silencio cuando más la necesitaba. Sentía que estaba de luto no solo por el hogar que había perdido, sino por la madre que una vez prometió no dejar que nadie me hiciera daño. Así fue como el resentimiento se arraigó silenciosamente. Cada palabra cruel que no se decía, cada mirada de reojo, cada puerta que se cerraba silenciosamente. Al final de ese primer año con Rick, no solo estaba enojada, sino vacía, caminando por una casa que ya no recordaba mi nombre. En esos meses de soledad, empecé a darme cuenta de que, a veces, sobrevivir significa dejar atrás viejos sueños y afrontar la dura realidad, que no todos a quienes amas te defenderán. Y, a veces, la única manera de aferrarte a ti mismo es alejarte de quienes te destrozaron. Pero la ruptura estaba lejos de terminar. Si pensaba que perder la sensación de hogar era doloroso, nada podría prepararme para el momento en que Rick me arrebató el último espacio que realmente era mío.
mi habitación. Y ahí fue donde todo realmente se vino abajo. Hay momentos que te reorganizan la vida en un instante. Un portazo, una promesa rota, la gota que colma el vaso y rompe el hilo al que te has aferrado durante tanto tiempo. En mi caso, ocurrió en silencio, sin el drama que cabría esperar. Empezó el día que volví de la universidad, con la maleta en la mano, lista para recuperar el poquito de infancia que me quedaba. Una habitación, un recuerdo, la comodidad de 4 paredes familiares. Pero al abrir la puerta, me recibió una completa desconocida. Allí, en el espacio que pinté de pequeño, el lugar donde guardaba todas mis esperanzas y sueños íntimos, estaba un hombre al que nunca había conocido, el nuevo inquilino de Rick. Maletas se alineaban en la pared donde habían colgado mis viejos pósteres. Mis trofeos y libros habían desaparecido, reemplazados por cajas descoloridas y el tenue olor a colonia ajena. Era como entrar en la vida de un extraño, como si ya me hubieran borrado. Recuerdo quedarme paralizada, esperando a que mi madre dijera que había sido un error, que se riera y prometiera que habría espacio para mí, como siempre. Pero ella solo miraba al suelo, retorciéndose las manos, y no dijo nada. La voz de Rick, fría como siempre, llegó desde la sala. «Ya no vives aquí, ¿recuerdas? Necesitábamos el dinero. Ninguna disculpa, ninguna vergüenza. Solo esa sonrisa petulante, como si por fin hubiera ganado la guerra que había estado librando conmigo desde el día que se mudó. Sentí como si todos mis recuerdos de esa casa hubieran sido cedidos, todo por unos cientos de dólares de alquiler. Por un momento, casi supliqué, casi. Pero algo se endureció en mi interior. Mamá, quien una vez me dijo que esta casa era nuestro lugar seguro, no me tendió la mano, no me defendió. Me dejó salir esa noche, arrastrando la maleta, con el frío del invierno atravesando mi chaqueta mientras esperaba un taxi en la acera. El mundo se sentía más pequeño que nunca. No fue solo la pérdida de una habitación, sino la pérdida de mi hogar, de mi confianza, de la creencia de que, por muy mal que se pusieran las cosas, mi madre lucharía por mí. Llamé a papá esa noche, con la voz temblorosa, sin saber si estaba más enfadada o desconsolada. Me dijo, «Siempre serás bienvenido aquí. Tendrás un hogar mientras yo esté». También noté la tristeza en su voz. Quizá culpa por haberme mudado, quizá arrepentimiento por haberme dejado volver a ese caos. Las vacaciones se convirtieron en una nueva forma de soledad. Me alojaba en moteles baratos, preparaba macarrones con queso en el microondas y veía pasar a las familias a través de las ventanas empañadas por la lluvia. En la escuela, les dije a mis amigos que estaba demasiado ocupada para ir a casa para Acción de Gracias. Mi amiga Jamie, siempre tan leal, intentó sacarme de apuros, pero me encerré en mí misma, avergonzada del espacio vacío donde solía estar mi familia. Comencé a escribirle cartas a una madre que nunca las leía, volcando el dolor, la frustración, las palabras que no podía decir en voz alta. «¿Por qué no me elegiste, ni siquiera una vez?» Estaba pendiente de sus llamadas en mi teléfono, pero cada vez eran menos frecuentes. Finalmente, dejaron de sonar. Con el tiempo, construí nuevos rituales. Salir a correr los domingos con papá, estudiar hasta altas horas de la noche, incluso terapia, donde finalmente admití que la ira que albergaba enmascaraba un dolor que no tenía el valor de afrontar. Cada pequeña victoria, cada paso hacia la sanación, se sentía como salir de un pozo en el que alguien me había empujado. Pero la herida persistía. No solo estaba perdiendo una habitación en una casa, sino la idea misma de familia, del amor incondicional. Estaba empezando de cero, esta vez de verdad. Y por muy doloroso que fuera, me di cuenta de que no era solo una víctima de traición. Era una superviviente, forjando mi propio camino, aprendiendo a no conformarme con las migajas del cariño de quienes deberían haberme querido más. Aún así, nada de eso lo hizo más fácil cuando, años después, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Su nombre aparecía después de casi una década. Las palabras estaban borrosas por la desesperación, el arrepentimiento y, una vez más, una súplica de ayuda. 4 años de silencio, sanación, crecimiento y cicatrices persistentes ***. El silencio puede ser ensordecedor. Después de dejar la casa de mi madre por última vez, fue como si alguien le hubiera bajado el volumen a una parte de mi vida. Cumpleaños silenciados, festividades silenciadas, llamadas silenciadas que nunca llegarían. Durante años, la distancia entre nosotros se ensanchó, llenándose de cosas no dichas y heridas abiertas. Pero en ese vacío, algo más echó raíces silenciosamente, el lento e incierto proceso de sanación. Me mudé con mi papá y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura.
Era un hogar diferente, solo nosotros dos, bailando torpemente alrededor de nuestras heridas, encontrando un ritmo. Papá intentaba llenar el silencio con risas fáciles y panqueques los domingos por la mañana. Me arrastraba a clases de arquitectura, me presentaba a sus amigos y me distraía con proyectos, como construir una estantería que apenas necesitaba. Fingía que se trataba de carpintería, pero ambos sabíamos que se trataba de construir un lugar al que yo perteneciera. Aún así, había noches en las que me despertaba con el corazón palpitante, con el dolor de la traición volviendo a mí. En la universidad, era muy reservado. Personas como Jamie, mi fiel amigo de siempre, intentaban devolverme la vida, invitándome a fiestas, a restaurantes nocturnos, incluso conociendo a su nueva novia. Pero mi trauma era como una sombra, me seguía a todas partes. A veces envidiaba a mis compañeros de clase con sus familias intactas, sus historias casuales sobre su hogar. La terapia fue donde finalmente dejé que el dolor hablara. No fue fácil, estar sentada en una oficina cálida, frente a una desconocida que me hacía preguntas difíciles y se negaba a dejarme cerrar la puerta a mi pasado. ¿Por qué te sientes culpable?, me preguntaba mi terapeuta, con suavidad pero firmeza. Y siempre, la misma respuesta, porque la dejé cuando me necesitaba. Porque quería salvarme. Juntos, deshicimos el nudo del amor y el resentimiento, la aceptación y la ira. Aprendí que seguir adelante no significaba borrar el pasado, sino aprender a vivir con las cicatrices. Aún así, la ausencia de mi madre estaba en todas partes. Las cenas de Acción de Gracias eran tranquilas, solo papá y yo veíamos repeticiones de partidos de fútbol, fingiendo que el asiento vacío de la mesa no estaba atormentado por el recuerdo. En Navidad, no le enviaba tarjetas a nadie. Observaba a las familias en el parque con una punzada de dolor, preguntándome cómo sería formar parte de algo inquebrantable. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Hice nuevos amigos, Emily del grupo de estudio, que veía más allá de mis límites, y Mark, un compañero de piso que se había convertido en un hermano. Nunca se entrometieron en mi familia, pero estuvieron presentes para mí con pequeños detalles. Paquetes de ayuda durante los exámenes finales, chistes privados garabateados en notas adhesivas. Con ellos, aprendí a reír de nuevo, a confiar en que no todos me abandonarían. A pesar de todo, las preguntas nunca se desvanecieron. ¿Debería haberme esforzado más? ¿Hice lo correcto al irme, al protegerme? Algunas noches, escribía correos electrónicos sin enviar a mi madre, debatiendo si podía ofrecerle perdón a través de ese abismo. Pero el dolor seguía siendo demasiado intenso, su silencio, demasiado definitivo. De vez en cuando, la abuela llamaba para preguntarme si quería ir a comer pastel. Su voz era un hilo suave que me unía a los fragmentos de mi infancia. Siempre decía que sí, dejando que me mimara, que sus historias llenaran los vacíos que quedaban. Y poco a poco, empecé a sentirme más ligera. No sanada, nunca del todo, pero más fuerte. Me di cuenta de que mi historia no se trataba solo de una pérdida. Se trataba de sobrevivir, de forjar una autoestima tras una traición. Cada cicatriz era una prueba. Había resistido. Había madurado. Pero incluso cuando encontré mi equilibrio, el pasado todavía esperaba en los rincones oscuros, contento de susurrarme recordatorios de todo lo que había perdido, desafiándome a dejarlo ir para siempre. Pensé que los años por fin habían puesto suficiente distancia entre la sombra de mi madre y yo. Pensé que había seguido adelante. Pero la vida tiene una forma de poner a prueba las heridas que creías curadas. Porque a veces, justo cuando has empezado a respirar con tranquilidad, el pasado no solo llama a la puerta, sino que irrumpe, desesperado, exigente e imposible de ignorar. Nunca esperas realmente que los fantasmas vengan a llamar. Empezó como un zumbido silencioso en mi teléfono, un número desconocido, tarde una noche, que apareció en la oscuridad de mi habitación. Por un instante, me pregunté si era un número equivocado, un teleoperador o tal vez Jamie haciéndome una broma. Pero entonces llegó el mensaje: soy tu madre. Por favor, necesito tu ayuda. Es urgente. Mi mente se congeló. Habían pasado años en silencio. Años que pasé construyendo un muro ladrillo a ladrillo, convenciéndome de que había seguido adelante, de que el perdón estaba sobrevalorado, de que cerrar el camino era un mito. Pero ahora, con solo 3 palabras suyas, cada herida se abría de nuevo. Contra todo instinto, la llamé. Su voz, el mismo temblor que recordaba de mi infancia, estaba impregnada de desesperación y arrepentimiento. No te habría contactado si no estuviera desesperada, suplicó. Rick y yo, estamos en problemas. Debemos dinero. Si no pagamos, podríamos ir a la cárcel.
Te necesito, solo por esta vez. No solo pedía dinero. No, quería que mintiera, que la ayudara a engañar al jefe de Rick, que me aprovechara de una herida que ni siquiera sabía que tenía. Si finges estar enferma, quizá tenga piedad. Quizá nos dé más tiempo. Cuando dudé, lloró con más fuerza, cubriendo cada sílaba con culpa. Siempre fuiste mi pequeño héroe. Sé que ya eres mayor, pero te lo ruego. Me quedé allí sentada, agarrando el auricular con fuerza, sintiendo rabia, dolor y un amor triste y retorcido a la vez. Pensé en papá, su apoyo incondicional, sus advertencias de que es mejor quemar algunos puentes. Pensé en todas las vacaciones solitarias, las cartas que nunca envié, las noches sin dormir pensando en lo que podría haber hecho de otra manera. Todo mi instinto me decía que no. Pero allí estaba, mi madre, mi primer hogar, la mujer a la que, con todos sus defectos, una vez amé más que a nadie en la tierra. Por un momento, casi dije que sí. Esa es la parte que no le he contado a nadie. Casi traicioné al hombre en el que me había convertido por la mujer que solo me había dado dolor. Así de profundos son estos lazos. Pero en el último segundo, escuché el eco de las palabras de mi terapeuta. No puedes salvar a alguien que sigue eligiendo el fuego. Así que me negué con un tembloroso, lo siento. No puedo. Gritó, sollozó, me llamó egoísta, traidora. El peso de su decepción me aplastó. La bloqueé esa noche, temblando de culpa y alivio a la vez. Pero ese no fue el final. Días después, llegaron mensajes de amigos, incluso de mi antigua profesora, la señora Carter, quien siempre había sido muy cercana a mamá. Es un desastre, decían. Se siente abandonada. Papá llamó, después de haber recibido su propia reprimenda. Incluso Rick, a través de una tercera persona, intentó razonar conmigo, prometiendo que esta sería la última vez que necesitaría mi ayuda. Lo peor llegó cuando envió un vídeo. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, culpándome de todo lo que había salido mal. Después de todo lo que he sacrificado, así es como me lo pagas. Lo vi todo, paralizada por el dolor y la furia. Pero el trauma trae claridad. Por primera vez, vi su manipulación como lo que era, un acto desesperado de alguien que siempre había puesto sus necesidades por encima de las mías. La familia que había perdido no era real. Nunca lo había sido. Y ahora, la traición final no era solo su desesperación. Era su disposición a usarme como peón, sin importar el costo. Jamie y Emily intentaron consolarme, ofreciéndome espacio, distracción e incluso risas. Papá, al oírlo todo, simplemente me abrazó y susurró. Hiciste lo correcto. No tienes nada de qué avergonzarte. Y poco a poco, le creí. También me di cuenta de que el cierre no se trata de perdonar, se trata de elegirte a ti mismo, incluso cuando parece imposible. Pero el pasado nunca se desvanece del todo. Mi madre me escribía un último mensaje desde un número nuevo, maldiciéndome, culpándome. Borré el mensaje y dejé que el silencio se asentara para siempre. Ojalá pudiera decir que me sentí libre. Pero lo que en realidad sentí fue algo más, como salir al aire invernal, con el aliento frío, el corazón acelerado, la incertidumbre del mañana. Sin embargo, había paz en la honestidad, en la conclusión. Mi historia no había terminado. Solo estaba pasando página. Y a veces, después de la traición final, es cuando comienza la verdadera curación, asterisco. Soltar, soltar de verdad, no es nada como lo imaginaba. No viene con un gran momento de catarsis. Sin banda sonora, sin fuegos artificiales, sin revelación, ajá. Es más tranquilo, más solitario, pero extrañamente honesto. Tras ese último mensaje de mi madre, las palabras, cortantes y cargadas de culpa, me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear en silencio. Esperaba que volviera la ira, el calor familiar en el pecho, la urgencia de arreglar lo que no tenía arreglo. Pero en cambio, me sentía cansada, vacía, pero no rota. Durante semanas, reviví cada recuerdo. Las noches que me aferré a la esperanza, las veces que me elegí a mí misma incluso cuando parecía una pérdida, los momentos de arrepentimiento que pensé que me perseguirían para siempre. A veces, el dolor y el alivio se entrelazaban tan estrechamente que no sabía cuál era cuál. Emily lo llamaba dolores de crecimiento. Había visto su propia cuota de caos familiar, y juntos reímos, lloramos, reconstruimos. Mark, mi compañero de piso, empezó a arrastrarme a noches de trivia y excursiones de senderismo, pequeños recordatorios de que la vida aún podía sorprenderme. Papá nunca me pidió detalles, pero lo sabía. En las tranquilas mañanas de domingo,
Tomábamos café juntos. Señalaba a un cardenal en el jardín o hablaba de su trabajo, recordándome con dulzura que el mundo sigue girando, incluso para los heridos. Si me salían lágrimas, las dejaba. Si necesitaba silencio, él lo llenaba con música. En cierto modo, ambos lamentábamos lo que habíamos perdido, pero nos enorgullecíamos de la supervivencia del otro. A veces, volvía a caer en viejos hábitos, redactaba cartas a mi madre sin enviar, repasaba nuestras últimas palabras, el amor y la decepción se entrelazaban. Pero con cada semana que pasaba, el impulso se desvanecía, reemplazado por algo nuevo, la aceptación. Mis heridas probablemente nunca desaparecerían, pero tal vez no tenían por qué hacerlo. La terapia se convirtió en un espacio de honestidad, un ritual semanal donde dejé de fingir y empecé a perdonar. No a perdonar a mi madre, precisamente, no por lo que había hecho, pero sí a perdonarme a mí misma por tener que alejarme, por poner un límite cuando la lealtad se convirtió en autodestrucción. La abuela, siempre mi ancla, se quedó allí, horneando pasteles y contando historias familiares, recordándome que las raíces pueden crecer, incluso después de las tormentas. En su porche, dejaba que el cálido sol me bañara y, por un momento, me sentía completa. La mayor sorpresa, la esperanza, fue creciendo poco a poco. Al principio, solo la creencia de que podía empezar de nuevo. Con el tiempo, significó hacer espacio para nuevas personas, nuevos recuerdos y una vida más allá de las viejas heridas. Fue entonces cuando realmente empecé a vivir. Cuando empecé a imaginar un futuro lleno de risas que no resonaba con el dolor del pasado. Cada cicatriz cuenta una historia. La mía siempre estará llena de traición, arrepentimiento y preguntas impredecibles. Pero también es una historia de elección personal, de supervivencia y, finalmente, de sanación. Soltar no es olvidar, es hacer las paces con el pasado para que puedas llevar solo lo que necesitas al mañana. Y si alguna vez has estado al borde de un desamor, preguntándote si volverás a sentirte bien, te prometo, algún día lo harás. Dime, ¿cómo sigues adelante cuando todo lo que creías saber se derrumba? ¿Alguna vez has encontrado la libertad al soltar? Comparte tu historia en los comentarios. Alguien, quizás incluso tú, necesitas saber que no estás solo. Y al cerrar este capítulo, recuerda, cada final, por doloroso que sea, da paso a un nuevo comienzo. Gracias por acompañarme en este camino, asterisco. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Significa mucho para mí que hayas estado aquí en este viaje. Si la historia te resultó significativa o te hizo reflexionar, considera darle a me gusta, compartirla y suscribirte. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y atrae a más personas que podrían conectar con estas historias. También me encantaría conocer tus opiniones, experiencias o sugerencias, así que no dudes en dejar un comentario abajo. Tus comentarios me ayudan a crear contenido mejor y más significativo para todos. Gracias de nuevo por vuestro apoyo, y estoy deseando veros en el próximo video.